Ejemplo 1. Encuentra la magnitud y dirección de la fuerza resultante sobre Q2. En este ejercicio tenemos tres cargas. La carga Q1, que es una carga positiva de 6 microcoulombs, la carga Q2, que es una carga negativa de 10 microcoulombs, y la carga Q3, que es positiva y tiene un valor de 8 microcoulombs. Y nos piden encontrar la fuerza resultante sobre la carga Q2. Como ya sabemos, Q1 ejerce una fuerza sobre Q2, que en este caso, al ser cargas de distinto signo, es una fuerza de atracción, por lo que esta fuerza irá hacia arriba, que es la fuerza de Q1 sobre Q2. Y vemos también que Q3 ejerce una fuerza sobre Q2 también de atracción y que va hacia la derecha porque la atrae hacia su lado. Entonces es una fuerza que va a la derecha. Y nos piden encontrar la fuerza total que sienta la carga Q2. En este ejercicio podemos ver que la carga Q2 se va a sentir atraída tanto a la derecha como hacia arriba, por lo que va a ser un movimiento tanto horizontal como un movimiento vertical. O sea, se va a ir moviendo a la derecha, pero también se va a ir moviendo hacia arriba. Vamos a ver en la simulación que utilizamos del hockey eléctrico en la práctica, creo que fue la práctica número 4, para ver cómo es el comportamiento de esta carga. Entonces, como ya vimos en la simulación que la carga Q2 va a ser un movimiento así. ¿Por qué? Porque tiene un movimiento tanto en el eje X como un movimiento en el eje Y. Entonces, lo que nosotros vamos a hacer es encontrar esta fuerza resultante, por lo que tenemos que encontrar la fuerza en X y la fuerza en Y. Vamos a reescribir el ejercicio de esta forma para verlo más claro. Yo voy a encontrar una fuerza en X, que esa fuerza la voy a encontrar con la ley de Coulomb, que va a ser la fuerza de la carga Q3 sobre la carga Q2, y voy a encontrar esta fuerza de aquí. Y luego voy a encontrar la fuerza de Q1 sobre Q2, que va a ser esta fuerza de acá, que esta fuerza yo la puedo proyectar de este lado, la fuerza en Y, y ya que tenga estas dos fuerzas, lo único que voy a hacer es, por medio de trigonometría, encontrar la fuerza resultante, que si se fijan, lo que tenemos aquí es un triángulo rectángulo, donde yo voy a tener los dos catetos, y con esos dos catetos voy a encontrar la hipotenusa, y voy a encontrar el ángulo que me va a decir la dirección de esa fuerza resultante. Vamos a empezar. Escribimos solo los datos. Q1 6 microcoulombs, Q2 10 microcoulombs, Q3 8 microcoulombs, R1, que es la distancia de Q1 a Q2, son 0.5 metros, y R2, que es la distancia de Q2 a Q3, es de 0.9 metros. Vamos a empezar sacando la fuerza que ejerce Q3 sobre Q2, que va a ser nuestra componente en X. Utilizando la ley de Coulomb me queda que la fuerza de Q3 sobre Q2 es igual a la constante, que es 9 por 10 a la 9, por 8 por 10 a la menos 6, que es el valor de la carga Q3, por 10 a la menos 6, que es el valor de la carga Q2. Acuérdense que aquí podemos omitir el signo al tomar el valor absoluto, sobre el cuadrado de la distancia que nos separa, que es de 0.9 metros, y lo elevamos al cuadrado. Esto nos da, y nos queda que la fuerza de Q3 sobre Q2 es igual a 0.88 newtons. Esta fuerza va a ser igual a la fuerza en X, ya que no hay ninguna otra fuerza en X en este ejercicio, ¿no? En dado caso de que tuviéramos alguna otra carga, tendríamos que hacer la sumatoria de fuerzas de X o de Y, pero en este caso, esta fuerza de Q3 sobre Q2 es la única fuerza en X. Ahora, vemos que va hacia la derecha, por lo tanto va a ser positiva, y lo dejamos así. Ahora vamos a calcular la fuerza de Q1 sobre Q2. Tenemos que la fuerza de Q1 sobre Q2 es igual a la constante de 9 por 10 a la 9, por el valor de la carga Q1, que es 6 por 10 a la menos 6, por la carga Q2, que es 10 por 10 a la menos 6, sobre el cuadrado de la distancia, que la distancia es 0.5 elevado al cuadrado. Haciendo toda esta operación, el resultado que nos queda es de, y la fuerza de Q1 sobre Q2 nos da un valor de 2.16 newton. Esta es la fuerza que vemos de Q1 sobre Q2, que va hacia arriba. Es la única fuerza en Y que tenemos, por lo que no tenemos que hacer sumatorias, sino que esta automáticamente se convierte en nuestra fuerza en Y. Listo, ya tenemos nuestra fuerza en X y nuestra fuerza en Y. Aquí lo tenemos en el diagrama, esta fuerza en Y la podemos proyectar de este lado. Y nos quedaría por encontrar la fuerza resultante sobre Q2, que si se fijan aquí se forma un triángulo rectángulo que tiene un ángulo, no, esta va a ser la dirección de la fuerza resultante, que la vamos a encontrar mediante Pitágoras. Pitágoras nos dice que la raíz cuadrada de la suma de los cuadrados de los catetos es igual a la hipotenusa. Entonces con esto vamos a encontrar la magnitud de la fuerza resultante. Vamos a hacer la sustitución, sustituimos los valores,
la fuerza en X vale 0.88 newtons y la fuerza en Y vale 2.16 newtons. Elevamos cada uno al cuadrado, sumamos los resultados y el resultado total le sacamos la raíz y eso nos da que el valor de la fuerza resultante sobre la carga Q2 es de 3.05 newtons. Ahora nos falta encontrar la dirección que corresponde al ángulo. Lo vamos a encontrar con la función de tangente inversa, que me dice que el ángulo es igual a la tangente inversa del cateto opuesto sobre el cateto adyacente. En este caso, Fy sobre Fx. Esto sería igual a la tangente a la menos 1 de 2.16 entre 0.88, que haciendo el cálculo me da un ángulo de 67.83. Resumiendo, la carga Q2 siente una fuerza total de 3.05 newtons que provienen tanto de la carga Q1 como de la carga Q3 con un ángulo de 67.83 grados. Ejemplo 2. Vamos a buscar la magnitud y dirección de la fuerza que actúa sobre la carga Q3. En este problema, pues, como se fijan, las cargas están colocadas sobre las esquinas de un triángulo equilátero. Todos sus lados son iguales, por lo que todos sus lados valen 60 milímetros. Esta distancia es importante que convertirla a metros. Y los tres ángulos son iguales, son de 60 grados. Ahora, lo que queremos encontrar es la fuerza resultante sobre la carga Q3. Queremos saber la fuerza total que ejerce la carga tanto Q1 como la carga Q2 sobre esta carga que tenemos en esta esquina. Entonces, antes de ponernos a resolver el problema, hay que tratar de entenderlo bien para ir definiendo cómo van a ir quedando las fuerzas. Fíjense, la carga Q1 sobre la carga Q3 ejerce una fuerza de atracción, por lo que esta fuerza que vamos a encontrar aquí va a ir hacia la izquierda, por lo que va a ser negativa. Esta fuerza está sobre el eje de las X, entonces va a ser una fuerza en X. Ahora, como esta fuerza únicamente está sobre el eje X, no tiene su componente en Y. Para explicarlo mejor, esta fuerza se mueve únicamente en X, por lo que en Y vale 0. ¿Sí? Su componente en Y es 0. Toda su componente, toda la fuerza la fuerza total equivale a la componente en X. Ahora, vamos a ver esta carga. Se fijan, esta carga es negativa, esta es negativa, por lo que va a ejercer una fuerza de repulsión. ¿Sí? La va a alejar de ella. Nada más que aquí, esta fuerza va a tener dos componentes. Cuando ya no tenemos una fuerza que tiene un ángulo, como es esta fuerza, en este caso va a tener tanto una componente en X como una componente en Y, ¿sí? Ya cuando una fuerza tiene un ángulo, quiere decir que se está moviendo en las dos direcciones, tanto en X como en Y, no como aquí que únicamente se movía hacia la derecha. Aquí no, acá hacia la izquierda. Aquí la fuerza se mueve a la derecha, pero también se mueve hacia abajo. Por lo que cuando encontremos la magnitud de esta fuerza, que es la fuerza Q2 sobre Q3, vamos a tener que descomponerla en su componente en X y en su componente en Y, que ya van a tener un valor. Y se fijan, acá tenemos otra fuerza en X y tenemos una fuerza en X acá, por lo que vamos a tener que hacer la sumatoria total para ver cuánto vale la fuerza total que se ejerce sobre el eje de las X. Las fuerzas en Y también las podemos sumar, pero ya sabemos que esta se va a sumar con esta que vale 0 y nos va a quedar el mismo valor de aquí. También ya podemos ir determinando los signos. Como vemos, esta fuerza en X va hacia la derecha, por lo que va a ser positiva, y la fuerza en Y va hacia abajo, por lo que esta fuerza en Y va a ser negativa. Vamos también a determinar de una vez el ángulo que vamos a necesitar, porque cuando saquemos esta fuerza, pues vamos a tener que descomponerla en componente en X, componente en Y, y necesitamos un ángulo. Aquí está la carga U2, que este ángulo de aquí pues es de 60 grados, ¿no? Los tres ángulos son iguales. Vamos a partir esto y nos queda que este ángulo de aquí pues es la mitad. O sea, esta parte de rojo es de 30 grados. Aquí está, 30 grados. Y acá están los otros 30 grados que completan los 60 grados que tenemos aquí. Recordemos que todo el ángulo
vale 90, por lo que si esta parte vale 30, esta parte de acá debe de valer el complemento, que son 60 grados. Y podemos utilizar cualquiera de los dos ángulos, podemos utilizar tanto el de 30 grados como el de 60 grados. En este caso, si vamos a poner aquí la componente en X y acá la componente en Y, y esta va a ser la fuerza resultante que nosotros vamos a sacar con ley de Coulomb, entonces podemos utilizar cualquiera de los dos ángulos, tanto el de 30 como el de 60. Vamos a utilizar el de 60 y nos damos cuenta que el cateto adyacente lo vamos a sacar con la función coseno y el cateto opuesto lo vamos a sacar con la función seno, como lo hemos trabajado habitualmente. De igual forma lo pueden sacar con el ángulo de 30 grados y les debería dar el mismo resultado. Entonces, ahora sí, ya que sabemos qué es lo que vamos a hacer, vamos a poner los datos y trabajar con el problema. Que en primer lugar vamos a sacar la fuerza de Q1 sobre Q3, luego vamos a sacar la fuerza de Q2 sobre Q3. Esta fuerza que obtengamos aquí la descomponemos en X y Y, hacemos las sumatorias y sacamos la fuerza resultante. Entonces, tenemos los datos. Valor de Q1 6 microcoulombs, Q2 vale menos 4 microcoulombs y Q3 vale 12 microcoulombs. Las distancias son las mismas, son de 0.06 metros. Vamos a empezar sacando la fuerza que ejerce Q1 sobre Q3. Aquí está fuerza Q1 sobre Q3, que la voy a llamar también fuerza 1. ¿Sí? Es lo mismo, fuerza 1 o fuerza Q1 sobre Q3. Simplemente lo voy a manejar como F1 para no usar una nomenclatura tan extensa como Q1 sobre Q3, sobre todo para cuando hagamos la descomposición sea más fácil de identificar y sea más simple. Hacemos la sustitución, tenemos la constante que vale 9 por 10 a la 9, tenemos la multiplicación de las cargas, que en este caso es la carga Q1 de 6 por 10 a la menos 6 por la carga Q3 de 12 por 10 a la menos 6, quitamos el signo, no es necesario ponerlo, y lo dividimos entre el cuadrado de la distancia, que en este caso es 0.06 metros. Hacemos toda la operación en la calculadora y el resultado nos da 180 newtons. El valor de la fuerza de Q1 sobre Q3 es igual a 180 newtons. Ahora vamos a descomponer esto en sus dos componentes X y Y. Vamos a poner fuerza 1 en X. Ahora, como esta fuerza únicamente es sobre el eje de las X, ya sabemos que su fuerza en Y vale 0 y que la fuerza en X pues es el mismo valor que obtuvimos de la fuerza, que en este caso al ser una fuerza de atracción de Q1 hacia Q3 viene hacia la izquierda, por lo tanto va a ser negativa, va a ser menos 180 newton. ¿Ok? Entonces, otra vez, esta fuerza únicamente se mueve sobre el eje X, no tiene ningún ángulo, por lo que su componente en Y es 0 y su componente en X pues es el valor total de la fuerza, y es negativa porque viene hacia la izquierda, no, Q1 atrae a Q3. Ahora vamos a sacar la fuerza que ejerce Q2 sobre Q3, que le voy a llamar F2. Hacemos la sustitución, nos queda la constante 9 por 10 a la 9, que multiplica a todo lo que tenemos acá, que es 4 por 10 a la menos 6 por 12 por 10 a la menos 6 sobre el cuadrado de la distancia, que es 0.06 metros. Hacemos esta operación y nos queda que la fuerza es de 120 newtons. Ahora, esta fuerza que está aquí sí tiene un ángulo. Si situamos la carga Q2 en el origen de un plano cartesiano, nos queda esta fuerza que está aquí, 120 newtons, que es la fuerza que va hacia Q3. Ahora, aquí ya quedamos en que tenemos ángulos de 60 grados y esta fuerza sabemos que tiene una componente en X que va a la derecha, que va a ser positiva, que le voy a poner F2X, ¿sí? Porque tenemos la fuerza 2, su componente en X, y también tiene una componente en Y que va hacia abajo, y le voy a poner F2 en Y. Esta va a ser negativa porque va hacia abajo. Ahora hay que descomponer esta fuerza de 120 newtons en sus dos componentes rectangulares. Entonces nos queda que la componente de la fuerza 2 en X es 120 por el coseno de 60 grados y la componente en Y de la fuerza 2 es 120 por el seno de 60 grados. Hacemos las operaciones y nos queda que la fuerza en X
de la fuerza 2 es de 60 newtons, positivo porque va hacia la derecha, y la fuerza en Y de la fuerza 2, o la componente en Y de la fuerza 2, es de menos 103.9 newtons, negativa porque va hacia abajo. Ahora, ya tenemos componentes en X y Y de la fuerza 1, componentes X y Y de la fuerza 2. Hay que hacer las sumatorias en X y en Y. ¿Por qué? Porque sobre esta Q3 hay dos fuerzas en X que se ejercen. Hay que sumar esas dos fuerzas en X que se ejercen sobre esta Q3. Y pues en este caso nada más hay una fuerza en Y, porque la fuerza en Y de la fuerza 1 queda en 0. Y una vez que hagamos las sumatorias, pues por Pitágoras encontramos la fuerza resultante. Sumatoria de fuerzas en X, empezamos con la fuerza en X de 1, que es de menos 180 newtons, y nos vamos con la fuerza en X en 2, que es positiva, más 60 newtons, y la sumatoria nos da un total de menos 120 newtons. Ahora hacemos la sumatoria de las fuerzas en Y. La fuerza de Y de la fuerza 1 es 0, y la fuerza Y de la fuerza 2 es menos 103.9 newtons. Esto me da un total de menos 103.9 newtons. Ya tenemos las sumatorias. Vemos que las dos sumatorias son negativas, por lo que ya podemos intuir que la fuerza en X va hacia la izquierda y la fuerza en Y va hacia abajo, por lo que la fuerza resultante va a estar por acá en el tercer cuadrante. Ahora, ¿cómo obtenemos este valor? Pues vemos que aquí tenemos un triángulo rectángulo, tenemos el valor de los catetos, y con el teorema de Pitágoras podemos encontrar la hipotenusa, que es la fuerza resultante. Entonces tenemos que la fuerza resultante es igual a la sumatoria de las fuerzas en X, que ya tenemos aquí, más elevado al cuadrado, más las fuerzas en Y elevadas al cuadrado, y a eso le vamos a sacar la raíz cuadrada. Vamos a hacer la sustitución. Sustituimos los valores. Fuerzas en X es menos 120, todo elevado al cuadrado, más fuerzas en Y, menos 103.9 elevado al cuadrado. Elevamos al cuadrado, sumamos y sacamos la raíz, y el resultado es de 158.72 newtons. Ese es el valor de la fuerza resultante sobre la carga Q3. Ahora, con la función tangente inversa, vamos a encontrar el ángulo. Necesitamos el valor de los dos catetos, que es cateto opuesto sobre cateto adyacente, que en este caso es FY sobre FX, menos 103.9 entre menos 120. Sacamos la tangente inversa y nos queda un ángulo de 40.88 grados. Como ya sabemos que estamos en el tercer cuadrante, la fuerza resultante nos queda que es de 158.72 newtons con un ángulo de 40.88 grados. Y listo, con eso resolveríamos el ejemplo número 2.